ya sabe cómo es. Ella sabe que está buena, se le fue la timidez. Está libre esa condena. Se pone bien hermosa porque son las 6. Es el alma, la fiesta es donde uno la ve. Su cara no refleja lo que ella es. Tremenda mujer. Ella quiere gozar. Con el ron me dice pásalo. Ella se quiere olvidar que la traicionó. Ella quiere dondear. Al igual que el tomate, el ají, el tabaco, entre muchísimas más. La berenjena nosotros la consumimos verde porque esta, cuando se madura, produce una sustancia que se le conoce como solanina, y esa puede ser tóxica para los seres humanos. Cuando la berenjena se madura, entonces se vuelve amarilla y produce esa sustancia. Por eso nosotros la consumimos en una se le conoce como madurez comercial, pero realmente se consume verde. En este campo de ahí, como pueden ver, en el techo hay unos hilos. Esos hilos se utilizan para el tutorado. ¿Qué es el tutorado? Este es un proceso que se utiliza para evitar que la planta se arrastre en el suelo o que el tallo se quiebre. Como la berenjena tiene un tallo semileñoso, entonces se utiliza ese proceso para amarrar la planta y evitar que se quiebre cuando la berenjena crezca y se vuelva pesada. En este campo de acá normalmente se siembra lo que es el melón. Aquí, como pueden ver, tenemos un plástico que realmente ya hay que cambiarlo porque ese ya no sirve. Pero ese plástico tiene como función controlar la temperatura del suelo para evitar que se desarrollen patógenos o microorganismos que puedan pudrir la planta. También con ese plástico se controla lo que son las malezas que compiten con el cultivo que se encuentra en ese campo. Bien, aquí nosotros utilizamos el tipo de riego por goteo, sistemas de riego por goteo. Existen diferentes sistemas de riego, como por ejemplo el sistema de riego por encharcamiento, que es el que se utiliza en el arroz, y también está el sistema de riego por aspersión, que se utiliza más en grano. Aquí nosotros utilizamos el sistema de riego por goteo, ya que ese sistema de riego todo bien. Bien, como sigo diciendo, este sistema de riego, el sistema de riego por goteo, economiza el agua y prácticamente se puede automatizar para que le dé a la planta el agua que realmente necesita. Ok, si tienen alguna pregunta me lo pueden hacer. ¿No tienen pregunta? ¿Cómo se llama la sustancia que yo dije que envenena de la berenjena? ¿Cómo? Se llama solanina. Okay. ¿Y de quién es prima la berenjena? Tomate. ¿Del tomate? ¿Cuál más? Tabaco. El tabaco y el ají, muy bien. Bien, en esta parte de aquí arriba, nosotros no tenemos ningún cultivo para consumo humano, porque como pueden ver, esta es una parte muy seca y en Baní no llueve mucho. E instalar un sistema de riego para acá saldría muy costoso. Pero como pueden ver, aquí tenemos el cambrón, es ese árbol que ven ahí, que es utilizado para hacer carbón, y también su tallo se utiliza para hacer palizadas, esas que ven aquí. También tenemos aquí arriba lo que es el cactus. ¿Cuántos años más o menos creen ustedes que puede durar un cactus? Ven, ¿qué dice por aquí? ¿Quién dice más? Tienen bulla, como dice el niño por aquí. Bien. Mira el baile, sí. Un cactus puede durar hasta 200 años. ¿Por qué? Porque esos almacenan agua en su tronco y eso puede hacer que dure mucho más tiempo. Los cactus en algunos países se lo comen y también son utilizados para hacer productos de belleza. Esas espinas que ustedes le ven a los cactus realmente no son espinas, son sus hojas, que al pasar los años se han ido modificando, adaptándose al clima donde se encuentran. Ya que si tuvieran hojas normales como esa que ven en los árboles, entonces necesitarán más agua para sobrevivir, ya que las hojas necesitan transpirar. Y esa transpiración la hacen mediante el agua.
entre todos esos vegetales. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es el safari tropical. En esa parte de aquí, en ese corral, tenemos dos ponis. Su nombre son Billy y Mandy. Estas son el emu más grande de los avestruces del mundo. Y yo no he visto el emu así. Y cuando tiene el pelo largo como la avestruz, ellos pelean. Cuidado. Bien, lo primero que vemos acá, ese es un emu que ven allá. Es originario de Australia y es un animal muy exótico allá porque se utiliza para hacer aceites y esos aceites tienen usos medicinales, como por ejemplo lo usan para dar masajes terapéuticos. Aquí tenemos el avestruz, esa que ven ahí es una hembra, su nombre es Pepita la Grande. Un dato importante que resaltar del avestruz es que es originario de África. La avestruz es originaria de África y es el ave más grande que existe. Esta puede correr hasta 70 kilómetros por hora. Allá tenemos otro avestruz. Aquel que está allá es el macho, su nombre es Jordi Guerra. Y este también es hembra y su nombre es Ariana la Grande. También tenemos por allá a la derecha la llama. Es originaria de Perú, su nombre es Fujimori. Y datos importantes que resaltar de la llama es que estas, cuando se sienten amenazados o cuando no quieren aparearse con el macho, entonces lo escupen. En esta parte tenemos los corneros. Son primos de las cabras, pero a diferencia de las cabras, es que los cuernos le crecen hacia atrás y se le entierran en la parte de atrás del oreja. Exactamente como dice el niño por acá, esos son búfalos de agua. Son familia de las vacas, a diferencia de las vacas es que sus pezuñas están modificadas para caminar en el lodo y en el agua. También tenemos gansos, esos gansos que ven ahí. Si no lo sabían, los gansos son animales salvajes, incluso más salvajes que los búfalos de agua. Bien. Como seguía diciendo, los gansos son animales salvajes e incluso en algunas fincas, en vez de utilizar perros, utilizan gansos para protegerse. Por aquí también vemos la vaca Lola, que es para producción de leche, y está la vaca roja o Rumanus Red, que también lo pueden ver por aquí. Esta es una vaca para producción de carne. Si no lo sabían, las vacas tienen 4 estómagos. Las vacas, como seguía diciendo, tienen 4 estómagos, conocidos como rumen, retículo, omaso y abomaso. Estas realizan la
Sí. Pero a mí me gustan los animales, las flores. Yo nací en eso. Y después podemos investigar cómo explorar un poco. Me gusta que eso no está también. Sí, ya vamos. Carlina, si tú te montas, ¿por qué tú no nos dices? Y Andrés, si tú te montas. Yo pensé que a mí me dijeron como que ustedes se iban a quedar aquí. Agua. Tú deberías intentar esconderte en eso. Tú deberías intentar esconderte en esto. Vamos. Con tu esfuerzo, que esa tipa te dio, ya te mató. Y te llevas la muerda. Ya, yo no encontré el sentido de que se cueste 150 pesos. Puedes compartirlo. Sí. Solo que la tuya Bien, continuando, quiero que me digan qué tal la experiencia aquí en Tierra Tropical, cómo la están pasando. Bien, es primera vez que visitan Tierra Tropical, ¿verdad? Ok. No, pues espero que sigan disfrutando. ¿Y ya visitaron el laberinto del maíz? Sí, hasta vi una casa. Pero entraron por la entrada y salieron por la salida. O entraron por la entrada y salieron por la entrada. Ok. Bueno, continuando con las informaciones, ahora voy a hablarles un poco sobre el maíz. Ese maíz que está ahí en el laberinto no es el maíz que nosotros comúnmente consumimos. Ese es una variedad forrajera. ¿Qué quiere decir forrajera? Que se utiliza para hacerle alimentos a los animales. Ese maíz no produce una mazorca suficientemente grande para el mercado que tenemos hoy en día. ¿Qué podría más decirle del maíz? El maíz es una planta hermafrodita. ¿Qué quiere decir hermafrodita? Exactamente. Es una planta hermafrodita que tiene ambos sexos. Bien, la flor masculina del maíz se encuentra en la parte de arriba, en la espiga. Eso que parece, ustedes ven que parece como trigo, conocido como la espiga o la flor masculina del maíz. Y la flor femenina, más o menos donde ustedes creen que se encuentra. Va a salir como el maíz, la monita que tiene. Ella como agrónoma, ¿tú eres agrónoma? Bien, la flor femenina, así mismo como dice ella, se encuentra en la mazorca del maíz. Esos pelitos o barba, como se le conoce, o moñita, como ella dice, esa es la flor femenina. Entonces el polen se encuentra en la flor masculina, en la parte de arriba, y poliniza la flor femenina que se encuentra en la mazorca, ya sea mediante el viento o por insectos. Cada pelito de eso, cada barbita de esa, representa un grano de maíz. Cuando usted se come una mazorca y usted ve que le faltan algunos granitos, fue porque uno o varios de esos pelitos no logró la polinización. Ya sea porque no le cayó polen o porque un insecto o un gusano cortó ese pelito para que no logre la polinización. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Cuál pregunta tú tienes? ¿Por qué ese maíz no se puede comer? ¿Por qué? El maíz no se puede comer porque es duro. No porque es duro, sino que esa mazorca que produce es pequeñita. No es una mazorca como la que nosotros normalmente compramos en el mercado, que es una mazorca suficientemente grande, con aproximadamente entre 400 y 600 granos. Y esa mazorca que produce ese maíz lo que te puede dar es como algunos 200 o 300 granos. Entonces lo que se utiliza es para producirle alimento a los animales, ya que no es rentable en el mercado de nosotros. ¿Tienen alguna otra pregunta? Entonces, ¿a qué familia pertenece el melón? No se acuerdan. Mencioné que pertenece a la familia de las curvitáceas,
igual que la sandía. Yo sé que la llama tiene magia, pero mucho más pequeña que Y ese plástico que se encuentra en el campo, ¿para qué fue que yo dije que se utiliza? Ok. Para mantener la temperatura, muy bien. Yo les pregunté a ustedes si la berenjena es un vegetal o una fruta. ¿Y qué era? Una fruta. Y entonces la zanahoria, ¿qué es lo que era? No, la zanahoria no es un vegetal. No es una hortaliza, la zanahoria es un tubérculo. Al igual que la papa, la yuca, en todo eso que ustedes ven que sale de la tierra son tubérculos porque son raíces modificadas. Y el arroz, ¿qué vendría siendo? Un cereal. Sí, no, los arroces son pequeños. En este campo, más adelante, aquí, ahí lo que tenemos sembrado son calabacines. Los calabazas pequeñas, más adelante la van a poder ver más de cerca. Y como esta actividad está enfocada en lo que son las calabazas por el mes de Halloween, existen aproximadamente 700 variedades de calabaza, más o menos como unas 500 son consumibles por los seres humanos y las otras 200, 100 no son consumibles. No que no las podamos consumir, sino que son muy duras y como nosotros no nos gusta estar masticando mucho, entonces se la dejamos a los animales. La calabaza se utiliza para hacer jugos, postres, incluso creo que en Starbucks hay ahora por el mes de Halloween hay una bebida especialmente de calabaza. Como podrán ver más adelante en estos campos que tenemos acá, más adelante, ahí lo que tenemos también sembrado girasoles. Tenemos sembrados girasoles en diferentes campos con una semana de diferencia porque el girasol tiene un ciclo de vida corto. Desde que se pone la plantita en el campo hasta que crece solamente dura 45 días. Luego de esos 45 días entonces abre la flor y solamente dura 10 días abierto. El girasol se utiliza ¿para qué se utiliza la semilla de girasol? Para comer, ¿qué más? Para alimentar animales. Para aceite, para alimentar a las aves, muy bien, exactamente eso. ¿Y por qué el girasol se le conoce como girasol? Porque busca el sol. Porque busca el sol. Bien, eso tiene una parte de verdad y una parte de mentira. Al girasol se le conoce como girasol exactamente porque busca el sol, pero ese movimiento solo lo hace cuando la planta está pequeña. Más adelante van a ver, aunque realmente se nota más cuando la planta está un poco más grande, ella tiene un botón floral que vendría siendo como la flor cerrada. Entonces ese botón floral busca al sol de este a oeste y luego que la planta crece y esa flor abre, no puede hacer ese movimiento por el peso de la flor, entonces lo que hace es que se queda mirando hacia el este, que es donde sale el sol. Pues ahí realmente no se puede apreciar bien, pero en una plantación donde las plantas sean un poco más grandes, entonces sí se nota ese botón floral que es esa partecita del medio. Bien, y esas flores que ustedes vieron cuando entraron aquí a Tierra Tropical, que son de muchos colores, esas flores son conocidas como celia o dalia. Esas flores son comestibles, se utilizan en los restaurantes para decorar platos y bebidas y también se utilizan como desparasitantes porque son amargas. Esas flores utilizan una polinización cruzada. Puede ser que si a usted le gustó una de esas florecitas y dice, ay, me gusta este color rosado, déjame yo coger una semillita para yo sembrarla en mi casa. Cuando usted la siembra en su casa, sale de todo color a menos de ese color que usted cogió. Eso es por la polinización cruzada, es decir, que utiliza el polen de todas las flores para obtener esa mezcla de colores. Aquí en ese invernadero tenemos sembrado tomate y como podrán ver ahí tiene un ejemplo de lo que es el tutorado, lo que estaba mencionando anteriormente, del hilo que se le amarra a la planta para mantenerla erguida. Este método también facilita lo que es la recolección del fruto y también el manejo de plagas. Bien, hasta aquí ha sido el recorrido de hoy. Agradezco por su atención y fue un placer para mí haber compartido mis conocimientos con ustedes. Muchas gracias.
Era inocente como la ves, se volvió madura, la niñez es por un pobre bobo que le fue infiel. Ya no se enamora, cuenta las veces. La leyenda dice que ahora está bien, que es independiente, se lo merece. Me dicen que nadas muy bien. Lo que bien mojada con tantos peces. Ella quiere gozar, con el rum me dice pásalo. Ella se quiere olvidar del que la traicionó. Ella quiere janguear, olvidarse de ese dolor, poniéndose a farrear a ese puro. La baby quiere curaciones, me llama pa' que vaya ya. Quiere que le cante todas mis canciones, hablando de corazones. El suyo no funciona ya, estamos bien pa' esas relaciones. Sabe lo que quiere, sabe lo que da. Solo en su mirada ves por lo que va. Sale pa' los party bien regular. Entra en modo David matando a Goliat. Yeah. Se pone bien hermosa porque son las 6. Es el alma la fiesta y donde uno la ve. Su cara no refleja lo que ella es. Tremenda mujer. Ella quiere gozar, con el ron me dice pásalo. Ella se quiere olvidar del que la traicionó. Ella quiere janguear, olvidarse de ese dolor, poniéndose a farrear a ese puro. Ahora sola está sin macho, pa' que no le pongan cachos. Ese emoji en su caption, déjalo por los muchachos. Ella sabe cómo es, ella sabe que está buena. Se le fue la timidez, está libre esa condena. Yeah. Se pone bien hermosa porque son las 6. Es el alma la fiesta y donde uno la ve. Su cara no refleja lo que ella es. Tremenda mujer. Ella quiere gozar, con el ron me dice pásalo. Ella se quiere olvidar del que la traicionó. Ella quiere janguear, olvidarse de ese dolor, poniéndose a farrear a ese puro.
camine. Gracias por escuchar. Yo no escuché. Son calabazas. Sí, que vamos para allá. Son calabazas. Si ven que el cultivo está como aquí hay pocas hojas, pocas ramas, eso es porque ya como está en la etapa de cosecha, se han podado. Porque si se dejan así, no vamos a poder apreciar la calabaza, porque hacer una especie de rastrera, ella se va por todo el campo y lo va a consumir totalmente. Y va incluso a tapar las calabazas y no va a poder apreciar. Por eso ya, como están en época de cosecha, se podan y las que aún no están de cosecha se dejan pegadas a la planta. Mira aquí, esta todavía no está de cosecha y está pegada a la planta. Por eso, miren, el color característico para saber cuándo está de cosecha es ese color. ¿Qué color es ese? Naranja. Ese es el color que la identifica cuando está en su punto óptimo. Ahora bien, cuando no está en su punto óptimo, que está amarilla, que todavía le falta. Hay unas extrañas que todavía le falta. Eso es la que ¿cómo? Es sencillo de identificar. Punto óptimo de cosecha, aún le falta. Okay. Ya a ese le falta como una semana para ser cosechado. Ahora bien, ¿ustedes saben cuál otro cultivo de familia de la calabaza? ¿La llama? Calabacín. Calabacín. Calabazón. El calabazón. Calabaza. Dígame. El melón. El melón. Calabaza. Y la sandía. Calabaza. Y el pepino. Son de la misma familia, son de la familia de las cucurbitáceas. ¿Ese bien se ve bien? El zucchini con calabacín es el mismo. ¿Cómo que se llama? Yo la vi ahorita. Cucurbitáceas. Ese es el nombre de esa familia. Al final